día de hoy vamos a tomar el tema de polinomios, en el cual es un tema muy interesante, ya que el curso de álgebra más que todo se trata del estudio de los polinomios, las propiedades que tiene y los diferentes hechos que nos permiten entender lo que es la parte matemática. Vamos a empezar con los conceptos más elementales y poco a poco vamos a ir profundizando esto y detallando, ¿no?, cada punto. Partimos primero del concepto elemental de lo que es un monomio. Un monomio es una expresión conformada por constantes y variables. Constantes se le llama a los números y variables son los elementos literales que van tomando distintos valores. Un monomio de una variable se representa del siguiente modo, de esta forma, en la cual en esta representación el a es un número, el n también es un número, queda como literal el x. Esta letra mayúscula hace referencia al nombre de la fórmula. La letra que está en el paréntesis indica que esta letra hace de variable, ¿no? Entonces, x la variable significa que puede tomar diferentes valores. En general, en un monomio, la variable puede tomar valores del conjunto de los reales, es decir, la variable podría tomar valores enteros, valores decimales o valores irracionales inclusive. Luego, el a, que en la práctica es un número, en el monomio, a este a que va multiplicando la potencia que contiene la variable se le llama coeficiente. Este número a, ¿qué valores puede tomar? Puede ser cualquier número, al igual que la variable, puede ser cualquier número entero, puede ser decimal, o el único requisito es que sea, no sea cero, nada más, es la única consideración. Por otro lado, el exponente de la variable también va a ser un número fijo, solamente que este número, a diferencia del coeficiente, ya no es cualquier número decimal. El exponente de la variable debe ser un número de esta familia. Puede tomar valores a partir de 0, puede ser 1, puede ser 2 o cualquier número entero, pero que no sea negativo. En particular, si el exponente de la variable fuera 0, la potencia ya no se escribe, se evita la escritura de la potencia. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo a este hecho, tenemos los siguientes ejemplos. Acá hemos colocado 1, 2, 3, 4, hasta 5 ejemplos. Esta expresión es un monomio ya que tiene esta forma. En este monomio el coeficiente sería 3, x la variable, y el exponente que afecta a la variable vendría a ser el grado. En este caso, este monomio tiene grado 4. No olvidemos siempre que el exponente de la variable debe ser un número entero y no debe ser negativo. En este otro monomio, de igual modo, el coeficiente sería menos 2, ¿no?, siempre con el signo que le antecede, menos 2, y el grado sería 5. En este otro monomio, el coeficiente sería 3 medios, decimal, no hay problema, y el exponente de la variable, si no está indicado, es porque debe ser la unidad, entonces el grado sería 1. En este otro monomio, el coeficiente sería raíz fuera de 3 y el grado sería 2. Ahora, en este término no aparece la variable indicada, pero si no aparece la variable indicada, debo sobreentender que la variable tiene exponente 0, como habíamos indicado. Si la variable tiene exponente 0, se omite la escritura de la variable. Entonces, en este monomio, el coeficiente sería 10 y el grado sería 0. Muy bien. Unas referencias. Por ejemplo, esta expresión tiene la forma de un monomio, pero no es un monomio. ¿Por qué? Porque en un monomio el exponente de la variable no puede ser negativo, debe ser un entero y además no negativo. Entonces, en estos dos términos, por ejemplo, los exponentes que afectan a la variable son enteros pero son negativos. Estos no son monomios. En estos otros dos, los exponentes de la variable son decimales, 1 medio, 5 medios. Entonces, esos tampoco son monomios. Ninguno de ellos son monomios. A estos términos, ¿cómo se les llama? A estos términos en particular se les llama expresiones algebraicas fraccionarias. Así se le denomina, expresiones algebraicas fraccionarias. Una expresión algebraica se le llama fraccionaria cuando el exponente de la variable es un número entero y es negativo. Mientras que este otro tipo de expresiones se denomina expresiones algebraicas irracionales. Se le da esa denominación cuando la variable está afectada de exponentes que sean fracciones irreductibles, ¿ya? Tales como este caso y este caso, ¿no? Todos estos, ninguno corresponde a monomio. ¿Por qué? Porque los exponentes de las variables no son enteros, o en todo caso acá son enteros, pero no son negativos en su efecto. Muy bien. Ahora, eso es con relación a monomio de una variable. Ahora, si tuviera dos variables, de forma similar se representa también del modo análogo a esta, pero agregándole la y, ¿no? Usualmente las variables se representan con la x, la y, la z. Es muy típico hacer eso. Como en el caso anterior, esta K mayúscula representa el nombre de esta expresión.
las letras que están dentro del paréntesis nos señalan que estas son las variables, ¿de acuerdo? El número que va multiplicando las potencias de las variables viene a ser el coeficiente. Como en el caso anterior, el coeficiente debe ser cualquier número diferente de 0. Las variables pueden tomar valores de los reales. ¿Qué más? Ahora, como acá hay dos variables, al exponente de cada variable se denomina grado relativo. Al exponente que afecta a la variable x le llamaremos grado relativo de x. Y al exponente que afecta a la variable y le llamaremos grado relativo de y. Como en la anterior oportunidad, los exponentes que afectan a las variables deben ser enteros mayores iguales a 0, ¿ya? No deben ser negativos. Por otro lado, a la suma de los exponentes de las variables se le llama el grado absoluto del monomio. Grado absoluto o simplemente grado. Esto es la suma de los exponentes de las variables. Tenemos a continuación los siguientes ejemplos. Esta expresión tiene esta forma, es un monomio también, en dos variables x y y. En este caso no aparece escrito el coeficiente. Si no aparece escrito el coeficiente, debo entender que el coeficiente es unidad. Debe ser 1, ¿por qué? Porque la multiplicación por 1 da lo mismo. Entonces ya no se escribe. El coeficiente es 1, el grado relativo a x es 3, el grado relativo a y es 4, y el grado de este monomio o grado absoluto sería la suma de 3 con 4, esto es 7. Para este otro monomio, el coeficiente sería menos 2, el grado relativo de x sería 5, mientras que el grado relativo de y debo entender que es la unidad, ya que y a la 1 es lo mismo que y. El grado de este monomio sería la suma de 5 con 1, o sea, 6. Ese sería el grado. En este otro monomio, el coeficiente sería 3 cuartos, el grado relativo de x sería 1, el grado relativo de y es 2, mientras que el grado de todo este monomio sería 1 más 2, o sea, 3. Ya está. Esto para un monomio de dos variables. En general, un monomio puede tener 1, 2, 3, n variables. Un monomio en n variables se representa de este modo. Ahora, como van a ser n las variables, si uso las letras del abecedario para representar las variables, esto no cabería, ¿no? Entonces, cuando hay muchas variables, a estas se le representa con una letra y un subíndice. Entonces, en este caso, el x1, el x2 hasta el xn van a representar a las variables. Mientras que el r1, el r2 hasta el rn van a ser los exponentes que afectan a cada variable. Como en las anteriores oportunidades, el número que va multiplicando a las potencias que contienen las variables viene a ser el coeficiente, ¿no? Señalamos por acá x1, x2, xn son las variables. El grado del monomio, ¿quién viene a ser? La suma de los exponentes de las variables. El grado, o también llamado grado absoluto. Mientras que el exponente en cada variable viene a ser su grado relativo. O sea, en este caso, para x1 su grado relativo sería r1, para x2 su grado relativo sería r2, mientras que para xn su grado relativo sería rsn. Como dijimos, el grado o grado absoluto, la suma de los exponentes de las variables. Muy bien. Pasamos ahora a otro concepto. Esto es términos semejantes. ¿A qué llamamos términos semejantes? Se le llama términos semejantes a aquellos términos en los cuales estos tienen la propiedad de tener la misma parte variable. Ahora, ¿a quién se le llama parte variable? Parte variable en un monomio se le llama a aquella expresión que está multiplicando el coeficiente. Por ejemplo, acá la parte variable es xy cuadrado. Acá la parte variable es x quinta y. Por acá la parte variable es x cubo y cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, aquellas parejas de términos que tienen la misma parte variable se les llama términos semejantes. Por acá he colocado una lista de términos semejantes. Este término con este término son semejantes ya que los dos tienen la misma parte variable que es x cubo. También con esta también. Esto ya es independiente del coeficiente. No es obligatorio que el coeficiente sea el mismo. El coeficiente puede ser distinto como estamos viendo en los ejemplos mostrados. Esto es según una variable. Ahora, por ejemplo, en esta otra lista son términos semejantes pero en dos variables. La parte variable acá es x cuadrado y, la parte variable también es x cuadrado y, la parte variable también x cuadrado y, análogamente en esta. En lo único que difieren son en los coeficientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente punto, vamos a ver rápidamente las operaciones básicas con monomios, la suma, la resta y el producto. Cuando queremos sumar monomios, hay un requisito. Para que estos se puedan sumar, tienen que ser semejantes. Es decir, tienen que presentar la misma parte variable, como habíamos indicado anteriormente.
Por ejemplo, el monomio 4x cubo y el monomio 7x cubo son semejantes, ¿no? Los dos tienen la misma parte variable, que es x cubo. Luego entonces la suma, ¿cómo se efectúa? La suma se realiza solamente a través de los coeficientes. Haré la suma entre sus coeficientes y le acompañaré la misma parte variable. Esto es 4 más 7, es decir, 11, y le acompaño de la misma parte variable. Ya está. De modo análogo la resta. 4x cubo menos 7x cubo diré, opero los coeficientes, 4 con menos 7 será menos 3, y le acompaño de la misma parte variable. Ahora, ¿qué pasa en esta suma? Al igual que en los números, cuando hay dos signos continuos, los dos se multiplican. Diré 7x cubo más por menos será menos 2x cubo. Y como estos son semejantes, esta resta saldría, opero los coeficientes, 5x al cubo. Ya está. Acá análogamente, ¿no? Hay dos signos continuos pero son menos. Diré 7x cubo, menos con menos se haría más 2x cubo. Efectúo los coeficientes, esto me daría 9x al cubo. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta operación entre suma y resta son entre términos que sean semejantes. ¿Qué ocurre si los términos no son semejantes? Entonces, no es posible hacer ni la suma ni la resta. Por ejemplo, si yo tuviera 2x cubo y quisiera sumarlo con 7x al cuadrado, esa suma no es posible. No es posible sumarlo ya que los términos no son semejantes. Muy bien. Con relación al producto. En el producto no es necesario que estos sean semejantes. Así los términos no sean semejantes, el producto es posible. ¿Y cómo se ejecuta el producto? Esto es efectuando primero la operación entre los coeficientes. Por ejemplo, en este producto, el producto de coeficientes sería 28. Y ahora tendríamos que multiplicar las partes variables. Producto de potencias con bases iguales, escribimos la misma base y sumamos los exponentes. 3 y 3 nos daría 6. Análogamente, en este producto notemos que los términos no son semejantes, sin embargo el producto es posible. 5 por menos 2 nos daría menos 10, mientras que x a la 3 por x a la 4 nos daría x a la 3 más 4 nos da 7. Ahora también se puede con dos variables o así sean tres variables. Multiplicamos los coeficientes, 6 con 9 nos daría 54. Luego tomamos las potencias con bases iguales. X a la 2 por x a la 1 nos daría x a la 2 más 1, es decir, 3. Y en este producto de y a la 1 con y a la 3 nos daría y a la suma, 1 y 3, 4. Por último, este producto sería menos 3 por menos 7, menos por menos 2 da más, 3 por 7 da 21. X a la 3 por x a la 2 sería x a la 5, mientras que esta y no se multiplica con ninguna, simplemente le acompañamos. Ya está. Ese vendría a ser el producto de esos monomios. Entonces, para multiplicar monomios no es requisito que sean semejantes. Así no lo sean, igual el producto es factible. Muy bien. Pasamos ahora al concepto de lo que es un polinomio. Polinomio se le llama a la suma de dos o más monomios. Entonces, si tenemos dos o más monomios y los sumamos, a esa suma se le llama polinomio. A continuación mostramos dos ejemplos. Primero, un polinomio de una variable. Él es un monomio con coeficiente menos 5 y grado 3. Él es otro monomio con coeficiente 6 y grado 1. Él es otro monomio con coeficiente menos 10 y grado, como habíamos dicho en la anterior oportunidad, si no está la variable es porque la variable tiene exponente 0. Entonces, él tiene grado 0. Entonces, a esta suma se le va a llamar polinomio. Ahora, los elementos del polinomio. Cuando queremos distinguir los elementos de un polinomio, tenemos que vigilar que entre los términos no hayan semejantes. Si los hubiera, se les reduce. En este caso, este término no es semejante a ninguno de estos. Análogamente pasa con estas dos. No hay semejantes entre estos. Entonces, vamos a identificar sus coeficientes. En este primer monomio, el coeficiente es menos 5. Por acá, 6. Y en este último sería menos 10. Ya está. Entonces yo diré, los coeficientes del polinomio P son menos 5, 6 y menos 10. Con relación al grado, bueno, vayamos primero al grado de cada monomio. En este primer monomio el grado sería 3. Recuerda que el grado es el exponente que afecta a la variable. Acá el grado sería unidad, mientras que acá el grado sería 0. Ahora,
Un polinomio siempre tiene grado, pero el grado es único. De estos tres valores obtenidos, vamos a considerar como grado al mayor, es decir, de los tres, este valor, 3. Diremos que este es un polinomio que tiene grado 3. Entonces, para situaciones de grado, hallamos el grado de cada monomio y de todos elegimos al que tiene mayor valor. Bueno, identificamos a continuación otros dos elementos muy importantes en todo polinomio, lo que viene a ser el término independiente y el coeficiente principal. ¿A quién llamamos término independiente? Se le llama independiente al término de grado 0. Es decir, el término independiente de x es el que no tiene la variable x indicada. Y de los tres términos, el que no tiene la variable indicada es este. A ese se le llama el independiente. Entonces, a ese le vamos a, este va a ser menos 10, término independiente. Ahora, coeficiente principal. De todos los coeficientes que tiene el polinomio, uno de ellos recibe el nombre de coeficiente principal. Esto se distingue del término de grado mayor. De estos tres términos, el de grado mayor es este, ya que tiene el mayor exponente de x. Su coeficiente de este se llama coeficiente principal. Entonces diremos que este polinomio P tiene coeficiente principal menos 5. ¿De acuerdo? Este elemento llamado coeficiente principal es un elemento que solamente lo presentan los polinomios de una variable. Si el polinomio tuviera más de una variable, este no tiene coeficiente principal. Bueno, veamos ahora un polinomio de dos variables. Este es un monomio, otro monomio, otro monomio y otro monomio. Ya está. Distingamos los coeficientes que tiene este polinomio. Antes de esto vale la pena notar que entre sus términos no aparece ninguna pareja de términos semejantes. Como dijimos, siempre para identificar los elementos hay que cerciorarnos de eso, que no haya términos semejantes, porque si los hubiera habría que reducirlos. Este primer monomio tiene coeficiente, bueno, si no aparece el número que multiplica las potencias de las variables es porque este debe ser la unidad, ya que el producto por 1 da lo mismo, pero con este menos sería menos 1. Este otro monomio tiene coeficiente 7, este otro tiene coeficiente menos 8, mientras que el último tiene coeficiente 10. Ahora, como esto tiene más de una variable, hay lo que se llama grado relativo y el grado absoluto. El grado relativo de x en el primer monomio es 5, en el siguiente es 3, en el siguiente es 2, en el siguiente si no está es 0. De todos estos valores tomamos al mayor, es decir, 5. 5 viene a ser el grado relativo de x. Análogamente para el grado relativo de y, en el primer monomio es 2, en el siguiente es 3, en el siguiente no hay y, entiendo que es 0, en el siguiente tampoco hay y, entiendo que es 0. ¿Cuál viene a ser el grado relativo de y? De todos estos valores, el mayor, o sea, 3. Ya está. Ahora, el grado absoluto o simplemente grado de todo este polinomio. Primero hallamos el grado de este monomio, esto es sumando los exponentes de las variables. Es decir, 7. Acá el grado sería esta suma, es decir, 6. Acá el grado sería el exponente de x, que es 2, y la de y que no está, que entiendo que es 0. 2 más 0 sería 2. Y acá no está ni x ni y, entiendo que los exponentes son ceros, por lo tanto, la suma es 0. De todos estos valores, el mayor, en este caso, 7. 7 viene a ser el grado absoluto de este polinomio o simplemente grado. Bien. Término independiente. En este caso el término independiente es aquel término que no lleva ni la variable x ni la variable y. Esto es el 10. Él no tiene ni la variable x ni la variable y. Ahora, si nosotros quisiéramos el término independiente solo de x, tendría que fijarme quién es el que no lleva x en toda esta fórmula. Y el que no lleva x también sería 10. O sea, si me preguntan el término independiente de x, yo análogamente diré 10. Lo mismo que esta. Pero si me preguntan por el término independiente de y, entonces yo debo fijarme el que no lleva y. Y el que no lleva y son estos dos. Es decir, el término independiente de y sería menos 8x cuadrado más 10. Ese sería el término independiente, pero de y. Atención. Bueno, un par de notas. Hay polinomios en las cuales en su fórmula no aparece la variable. Por ejemplo, solamente aparece el número 0. O bien de repente hay términos semejantes, lo efectuamos y se reduce al número 0. Entonces, cuando un polinomio de una variable, de dos variables o más de dos variables,
se reduce al cero, esto también recibe un nombre especial. Esto se denomina polinomio nulo. Entonces, todo polinomio que se reduce al número 0 le vamos a llamar polinomio nulo. Tenemos que tener en cuenta que este modelo de polinomios no tiene grado definido. O sea, son polinomios también, pero no tienen grado. Entonces, si tenemos la proposición, nos dicen todo polinomio tiene grado, esta proposición es falsa. ¿Por qué? Porque el polinomio nulo, este polinomio no tiene grado. Todos los demás polinomios sí tienen grado. Es decir, es cierto afirmar que todo polinomio no nulo tiene grado. Esa afirmación sí es verdadera. La siguiente nota. Diremos que un polinomio de una variable es mónico si solo si tiene coeficiente principal 1. Vamos a llamar polinomio mónico a todo polinomio que tiene coeficiente principal a la unidad. Por ejemplo, este polinomio es mónico. ¿Por qué? Porque su coeficiente principal es unidad. ¿De dónde sale el coeficiente principal? No olvidemos que eso sale del término de grado mayor. Este término tiene grado 1, él tiene grado 5 y él tiene grado 0. El término de grado mayor está acá. Él es el de grado mayor entre los tres. Su coeficiente de este es la unidad. Entonces, este polinomio se llama mónico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el coeficiente principal es 1. Entonces, en general, en todo polinomio de una variable con coeficiente principal unidad, le vamos a llamar polinomio mónico. Siguiente concepto. Polinomios idénticos o iguales. Se dice que dos polinomios, llamémosle P y Q, son idénticos o se dice iguales y se representa así. En un miembro del polinomio P, en el otro Q. Entre ellos es común indicar tres líneas paralelas como se observa o también con simplemente el símbolo de la igualdad. Es equivalente, no es lo mismo. Entonces diremos que dos polinomios son idénticos o iguales si los coeficientes de sus términos semejantes son iguales. No olvidemos que términos semejantes se les llama a los términos que tienen la misma parte variable. Por ejemplo, en este primer miembro, observemos el primer miembro y el segundo miembro. En este primer miembro, este término es semejante a ¿quién de todos ellos? Es semejante a él. ¿Por qué? Porque ellos dos tienen la misma parte variable. Este término que contiene XY, su semejante en el segundo miembro sería este otro que contiene XY. Finalmente, el semejante de este término en el segundo miembro vendría a ser este otro. Ahí está. Entonces, ahí lo que acabamos de hacer es identificar los términos semejantes que se presentan entre estos dos. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente igualar sus coeficientes. Como este término es semejante a él, su coeficiente acá es A y acá el coeficiente es menos 2. Diremos entonces que A es menos 2. ¿Qué más? El semejante de este término en el segundo miembro es él. Su coeficiente acá es B y acá el coeficiente es 7. Diremos entonces B igual a 7. Finalmente, el semejante de este término en el segundo miembro es él. Su coeficiente acá es C y el coeficiente en el otro es menos 1. Diremos entonces C igual a menos 1. Siempre considerar con todo y signo. Muy bien. Eso es con relación al concepto de polinomios idénticos o iguales. Muy bien. Pasamos ahora a las relaciones con polinomios. Suma, resta, producto. Supongamos sean dados estos dos polinomios P y Q, en las cuales, como podemos observar, tanto en P como en Q no aparecen términos semejantes. Es decir, acá en esta fórmula de P no hay ninguna pareja de semejantes, en la fórmula Q tampoco no hay ninguna pareja de semejantes. Quiero efectuar la operación de la suma con estas dos. ¿Cómo se realiza la suma? Bueno, podemos disponerlos de un modo conveniente. La fórmula de P la colocamos en la parte superior y la fórmula de Q en la parte inferior. Pero esto es indistinto porque, así como en los números, la suma de polinomios es conmutativa. Es decir, el orden de los sumandos no altera la suma. Ahora, más bien, hemos hecho la disposición de tal modo que los términos semejantes entre P y Q aparezcan alineados. Esto es conveniente ¿para qué? Para hacer la suma o la resta. Por ejemplo, si quiero la suma, entonces solamente sumo los que están en la misma línea vertical. Este x cubo no es semejante a ninguno de ellos. Entonces, en la suma queda x cubo. Ahora, estos dos los sumo. Ahora, ¿cómo se suma términos semejantes? No olvidemos que eso solamente se realiza entre los coeficientes.
más 7, entiendo que acá es más 4, sería más 11. Y la acompañamos de la misma parte variable. Luego, estos dos también los efectúo, son semejantes, los sumo. Al sumar los coeficientes, como son signos distintos, se resta el signo el mayor, o sea, más 2 por x. Finalmente sumo los independientes, signo distinto se resta y signo mayor sería menos 5. Eso en la suma. Ahora, si quisiera la resta, ¿cómo se ejecuta la resta? Bueno, en la resta sí hay que tener cuidado. Vamos a restar en ese orden, p menos q, porque si hiciéramos q menos p, el resultado va a ser distinto. De modo análogo a la suma, restamos los semejantes. X cubo no se resta con nadie, queda. Ahora restamos estos dos, pero cuidado con el signo. 7x cuadrado menos 4x cuadrado nos daría más 3x al cuadrado. Luego, más 5x menos, con este menos se haría más 5x más 3x nos daría más 8x. Finalmente, más 1 menos 6, más 1 menos y menos sería más 1 más 6 nos daría más 7. Ya está. Eso es con relación a la resta. Bien, pasamos ahora a la parte del producto de polinomios. Supongamos sean dados estos dos polinomios, P y Q, en la cual hacemos notar que no hay términos semejantes en los términos de P ni en los términos de Q. ¿Cómo se efectúa el producto entre estos dos? Se efectúa análogamente a los números reales. Por ejemplo, en los números reales hay una regla que dice, si tenemos una suma y tenemos un tercero multiplicando a la derecha, entonces este tercero distribuye a cada término de esta suma. Esto es A por C más B por C. O así este tercero esté a la izquierda, de modo análogo, este número multiplica a cada término de la suma por su izquierda. Ya está. Esto vale no solamente cuando es un número por suma, sino también si fuera resta, de modo análogo se ejecuta la operación. Entonces, estos hechos vamos a trabajarlo para este producto. Vamos a disponer la fórmula de P en este orden y la fórmula de Q al costado. Lo colocamos entre paréntesis ya que cada uno tiene más de un término. Bien, efectuamos la operación. Vamos a imaginar que todo esto es el tercero, es como si fuera C. Entonces, este va a distribuir a cada término de la suma de este primer factor. Entonces tenemos el primero x al cuadrado va a ir multiplicado por este tercero que es 3x al cuadrado menos 7. Luego, el segundo término de la suma, que es más 5x, que va a ir multiplicado también por 3x cuadrado menos 7. Finalmente, más 3, que va multiplicado por el factor que está distribuyendo. A continuación, hacemos nuevamente una distribución, pero por la izquierda. Ahora este término va a distribuir a cada término de esta resta. Entonces, el producto de estos dos, primero multiplicamos coeficientes, 1 por 3 daría 3, x a la 2 por x a la 2 sería x a la 4. El producto de esta con esta, 1 por menos 7 menos 7, como él no lleva x, quedaría x al cuadrado. Análogamente, estos dos ahora, más 5 por 3 sería más 15, x a la 1 por x a la 2 daría x a la 3. El siguiente producto, más 5 por menos 7 sería menos 35 por x, solamente porque este no lleva x. Finalmente este producto sería más 9x cuadrado y este producto nos daría menos 21. Ahora ordenamos y reducimos los términos semejantes. 3x cuarta no tiene semejante en este desarrollo, por lo tanto queda 3x cuarta. Luego tomamos el que tiene grado inferior, en este caso 3. Pero él es el único, no hay otro que tenga grado 3, no hay otro semejante. Entonces colocamos 15x cubo. Ahora, el de grado inferior, que es x cuadrado. Tenemos por ahí menos 7x cuadrado y por acá tenemos otro que es más 9x cuadrado. Lo reducimos. Menos 7 más 9 nos daría más 2 y le acompañamos de la misma parte variable, x cuadrado. Luego menos 35x que no tiene semejante, lo colocamos de igual. Y finalmente el menos 21 que tampoco tiene semejante. Y queda de ese modo. Entonces, este sería el nuevo polinomio que resulta de multiplicar estos dos polinomios. La suma de polinomios es otro polinomio. El producto de polinomios también resulta otro polinomio. Muy bien.
Pasamos ahora a lo que viene a ser algunas operaciones básicas en polinomios. Primero correspondiente al valor numérico. Un polinomio es una fórmula, pero esta fórmula se convierte en un número cuando a la variable se le asigna un valor particular. Justamente el valor numérico es el valor que adquiere el polinomio cuando a su variable o sus variables, según cuántas variables esté definida, se le asignan valores particulares. Por ejemplo, supongamos tengo este polinomio expresado en suma, no tiene que estar en suma, puede estar en otra forma, no hay problema en eso. Y por ejemplo, vamos a reemplazar a la variable por algunos valores particulares. Por facilidad consideramos primero enteros y luego un decimal. Por ejemplo, si a la variable hacemos 4, y si nos preguntamos, ¿es posible en un polinomio reemplazar la variable por un número? Claro, la variable se puede reemplazar por cualquier valor. Al reemplazar x por 4, el reemplazo se hace en forma total. Tendríamos p en 4, así se lee esto, igual 4 al cubo menos 3 por 4 más 2. Ahora solamente nos queda ejecutar la operación y el resultado colocarlo en esta parte. Ese resultado vendría a ser el valor numérico del polinomio p cuando su variable es 4. Esta operación resulta 64, esta operación es 12. 64 menos 12 nos daría 52, más 2 daría 54. 54, el valor del polinomio p para x4. Ahora, por ejemplo, puedo decidir otro valor para la variable. Decidamos menos 2, igual reemplazamos. Solamente que si es un valor negativo, valdría la pena reemplazarlo en paréntesis para no equivocar en la operación. Luego, menos 2 al cubo nos va a dar menos 8. Menos 2 por menos 3 nos daría más 6 y luego más 2. Más 6 más 2 sería más 8. Con menos 8 la suma sería 0. Entonces 0 es el valor del polinomio p cuando la variable es menos 2. Finalmente, por ejemplo, decimos ahora x igual a 1 medio. Tendríamos p en 1 medio igual 1 medio al cubo menos 3 por 1 medio más 2. ¿Qué resultará esto? Bueno, 1 medio al cubo sería 1 octavo. Menos 3 por 1 medio, esto afecta al numerador, sería menos 3 medios más 2. Muy bien. Esta operación, ¿qué resulta? Bueno, voy a multiplicar por 4 al denominador y al numerador para que esta fracción sea homogénea a esta. Si a esta la multiplico por 4, esto se convierte en 8. Y si esta multiplico por 4, esta se convierte en 12. De modo que ahora las fracciones homogéneas, el denominador será el mismo 8 y 1 menos 12 nos daría menos 11. Esto más 2. Fracción más entero, el denominador de la fracción multiplica el entero. Tendríamos menos 11 más 16, lo cual daría 5, es decir, 5 octavos. Ese sería el valor del polinomio p cuando la variable es 1 medio. Muy bien, veamos a continuación un polinomio de dos variables. También si tuviera dos variables, podemos asignar valor a la variable. Supongamos decidimos reemplazar x por 1 y y por 2. Al reemplazar tendríamos p en 1, 2, así se lee esto. Sería 1 al cuadrado. Para x1 y 2 tengamos presente más 1 por 2 más 4. ¿Qué resulta la operación? Esto es 1, esto es 2 y esto es 4. La suma sería 7. El valor del polinomio p para x1 y 2. Si decidimos x1 y menos 1, x menos 1 y menos 1, podemos decidir valores iguales, no hay ningún problema en eso. Reemplazamos y tendríamos p en menos 1 menos 1. Esto va a ser menos 1 al cuadrado más menos 1 por menos 1 más 4. ¿Qué resulta esto? Esto sale unidad, este producto sale unidad, tendríamos 1 más 4, lo cual sería 6. Ya está. Es el valor correspondiente del polinomio p para cuando x es menos 1 y y menos 1. El hecho de que sean variables distintas no implica que tengamos que decidir valores distintos para las variables. Podemos decidir valores iguales, no hay ningún inconveniente en eso. Queremos encontrar el valor del parámetro m, de tal modo que este polinomio sea igual a este polinomio, o sean idénticos en todo caso. Entonces, voy a recurrir al hecho de que si dos polinomios son idénticos, estos tienen el mismo valor numérico para cualquier valor asignado a la variable. Es decir, para cualquier elección que yo haga para la variable, el valor que tome este polinomio con el valor que tome este otro siempre van a ser iguales, ya que los polinomios son idénticos. Entonces, hagamos una elección.
¿Qué pasaría si elegimos, por ejemplo, para x el valor de 0? Entonces, para esta elección, 0 al cubo será 0, por 6 será 0, 0 al cuadrado 0, por 11 será 0, m por 0 también será 0. Tendríamos 0 más 0 más 0 más 5, lo cual sería 5. Para x igual a 0 esto da 1, él también da 1 y él también da 1. Producto de unos 1 más 4, 5. Estamos comprobando que efectivamente los dos tienen el mismo valor para x igual a 0. Pero bueno, esto no me conduce a lograr el valor del parámetro m. Entonces voy a tomar otra elección. Tomemos ahora otro valor para x, por ejemplo 1. Reemplazamos 1 al cubo 1 por 6 daría 6, 1 al cuadrado 1 por 11 daría 11, m por 1 daría m más 5. Ahora, para x igual a 1, esto daría 2, esto daría 3 y el otro 4. Todo esto más 4. Toda esta operación resulta 6, 11, 17 y 5, 22. 22 más m igual 2 por 3 por 4, que es 24, más 4, 28. Esto equivale a decir que m es 6. Eso significa que para que este polinomio sea idéntico a este otro polinomio, el m, el valor del parámetro m, debe ser 6. Ahora, si usted se pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho otra elección? Por ejemplo, hubiera elegido x igual a 2, o x igual a menos 1, o x igual a 1 medio. Entonces, el valor para el parámetro m debe resultar el mismo para cualquier elección que hagamos. Si hacemos otra elección y nos sale un valor distinto para el parámetro, es muy probable que nos hayamos equivocado en realizar alguna operación. Claro que también puede ocurrir que el problema esté mal propuesto, pero si el problema está bien propuesto, para cualquier elección de la variable, el parámetro debe resultar el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es dos reglas referidas pues a los polinomios, ¿no? Cómo encontrar t dependiente de suma de coeficientes cuando el polinomio no está en la forma usual de suma, y lo otro referido a cómo determinar el valor de algún parámetro, ¿no? A partir de dos polinomios que sean idénticos, ¿no? Es muy interesante también este modelo de solución de un ejercicio. Bueno, pasamos ahora a otro proceso llamado el cambio de variable. El cambio de variable consiste en transformar de la variable original del polinomio dado a una nueva variable. Tenemos dos situaciones, dos casos. Cuando el polinomio está definido en variable x y queremos transformar al mismo polinomio para una nueva variable que le estoy denominando expresión compuesta. Ese es un caso. El otro caso es cuando el polinomio está explicando a una expresión compuesta y queremos que el mismo polinomio aplique a la variable usual que es x. Bueno, vamos a verlo cada uno con su debida técnica. El primer caso es el más elemental. Si yo tengo p aplicando al x y quiero el mismo p a una expresión compuesta, entonces simplemente tendría que hacer que la variable x cambiar en toda la fórmula por la nueva expresión compuesta. Supongamos tengo la fórmula del polinomio p aplicando al x, cuya fórmula es 3x más 2. Supongamos quiero esta misma fórmula p, pero aplicándole al 5x. ¿Cómo se logra eso? Simplemente cambiaré la x por la nueva expresión 5x. Y eso lo escribo así. X cambio por 5x. Reemplazamos en todo esto y tendríamos así. P en 5x igual 3 por 5x más 2. Efectuando operaciones nos daría 15x más 2. Esta es la fórmula que resulta del polinomio p al cambiar x por 5x. Ahí está. Aplicado al x es 3x más 2, pero aplicado al 5x resulta 15x más 2. Una fórmula distinta porque hemos hecho un cambio de variable. Ahora, ¿qué pasaría si quiero la misma fórmula de p, pero ya no aplicando al x, sino la quiero aplicando a 2x menos 1? Entonces, de modo análogo, esto se logra cambiando la x por 2x menos 1. Y lo escribo así. Haciendo el reemplazo, tendríamos p en 2x menos 1 igual 3 por 2x menos 1 más 2. Efectuando tendríamos 6x menos 3 más 2 menos 1. Esta es la nueva fórmula que resulta del polinomio p, pero ahora aplicando al 2x menos 1. Muy bien. A continuación, hagamos una pequeña composición. Si yo tengo la fórmula del polinomio p aplicando al x y quisiera, por ejemplo, p aplicando a p de x, esto se llama composición de p con p. ¿Cómo se logra esto? De modo análogo a los anteriores.
Si acá el P está aplicando al X y yo quiero que P le aplique a P de X, el cambio será X por P de X. Y lo simbolizo así. Si hago este cambio de X por P en toda la fórmula, tendremos P en P de X igual a 3 veces P de X más 2. ¿Correcto? Bien, ahora vamos reemplazando. Eso lo conservo. P en P de X, o también se dice P compuesto con P de X, es igual a 3 veces P de X. Pero no olvidemos que P de X es 3X más 2. Todo más 2. Efectuando, P en P de X será 9X más 6 más 2 más 8. Entonces, esta es la fórmula de P compuesto con P de X. Ahora, a partir de esta fórmula podemos lograr P en P de X. Esto se puede lograr. ¿Cómo se puede lograr esto a partir de él? Bueno, el cambio sería, en toda esta fórmula, la X, cambiarlo por P de X. Si cambiamos esta X por P de X, tendrás P de P de X, como ves acá. Y el otro sería 9 veces P de X más 8. Ahora, ¿pero quién es P de X? 3X más 2. Reemplazo y consigo la fórmula de P de P de X, es decir, de la doble composición de P. Y esto todavía puede seguir de manera sucesiva, ¿no? Hasta cuantas veces se desee componer el P con el mismo. Muy bien. Bueno, pasamos ahora al segundo caso, que es en la cual P está aplicando una expresión compuesta y deseamos que P esté aplicando a la variable X. Bueno, eso lo voy a trabajar en dos caminos. Primero, vamos a hacer que P aplique a una variable auxiliar, llamémosle Z, y luego de la variable auxiliar vamos a hacer que P aplique a la variable X, que es lo que deseamos. Para lo cual, véase el siguiente ejemplo. Tenemos P aplicando a la fracción 2x menos 1 sobre 3. Llamémosle esto expresión compuesta, ya que X aparece, ¿no?, de ciertas operaciones. Supongamos que esta fórmula es igual a 8x más 1. Quiero determinar P, pero aplicándole a X. Para eso dijimos, vamos a llevarlo primero a una variable auxiliar Z. Para lo cual hacemos a la expresión compuesta, lo hacemos Z. A partir de esta igualdad despejamos X. Diremos 2x menos 1 igual a 3Z. 2x será 3Z más 1. Y X será 3Z más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? No olvidemos, primero hicimos la expresión compuesta igual a Z. Esto fue parte operativa para despejar X. Ya está. Ahora, estos dos los reemplazamos en la fórmula dada. Tendríamos entonces P aplicando a 2x menos 1 sobre 3, que le hemos llamado Z. Esto es igual a 8 veces X. ¿Pero quién es X? 3Z más 1 sobre 2. Y todo esto más 1. Ya está. Ya reemplazamos. Ahora efectuamos y diremos P en Z, que es igual. Este 2 divide al 8 sería 4. Ese 4 distribuye, sería 12Z. 4 por 1, 4 más 1 daría 5. Entonces ahí tenemos la fórmula de P aplicando a la variable auxiliar Z. Es decir, ya hemos logrado esta parte. Ahora queremos que aplique a la variable X. Simplemente lo que tendremos que hacer es cambiar la Z por la nueva variable que deseamos, que es X. Entonces cambiamos Z por X, son cambios, así que eso no tiene ningún problema. Sería 12X más 5. Ahí está. Entonces, esa sería la fórmula del polinomio P aplicando a X, ¿no? Acá teníamos la fórmula de P aplicando a esta expresión compuesta. Ahora hemos logrado la misma fórmula de P, pero aplicando a la variable X. Muy bien. Entonces, esto es cerrando el punto de lo que es el proceso del cambio de variable. Bueno, en el siguiente punto vamos a trabajar ahora lo que se llaman polinomios especiales. Bien, pasamos ahora al punto de los polinomios especiales. Esta denominación se le da a algunos polinomios en la cual, por la forma o estructura que tienen, estos obedecen ciertas características. De acuerdo a eso se le da algunas denominaciones. Una de ellas es lo que se denomina polinomio homogéneo. Un polinomio se le denomina homogéneo cuando sus términos de este tienen el mismo grado, es decir, el mismo grado absoluto.
Tales como el siguiente ejemplo. Tenemos el polinomio de dos variables con tres términos. Vamos a estudiar el grado de cada uno. El grado de este primer monomio lo obtengo sumando los exponentes de las variables. 3 y 2 me daría 5. El grado de este otro, el exponente x4, la de y1, la suma 5. El exponente x5, la de y no aparece, entiendo que es 0. 5 y 0, la suma sería 5. Como podemos observar, los tres términos tienen el mismo grado. Entonces, a este modelo de polinomios se le denomina polinomio homogéneo, ya que todos sus términos tienen el mismo grado absoluto. Se suele decir también que este 5 viene a ser el grado de homogeneidad. Muy bien. Veamos ahora una nota muy interesante con relación a los polinomios homogéneos. Lo voy a presentar para cuando es dos variables, pero esto se extiende, se puede hacer más grande, así para cuando tenga 3, 4 o n variables. Entonces, supongamos que p de x y es un polinomio homogéneo de grado n y se cumple lo siguiente. P, supongamos, está aplicando a estos dos, pero estos dos tienen un divisor común que es lambda. Lambda en la práctica es un número real no nulo. Entonces, si los dos tienen un divisor común que es lambda y además el polinomio que aplica es homogéneo, entonces ese lambda sale, se factoriza. Sale el polinomio, pero sale elevado al grado del polinomio. Recuerda que estamos considerando que el polinomio es de grado n, por eso que lambda sale elevado a la n. Y así entonces el polinomio p solamente aplicará a la x y a la y, ya que lambda ya fue factorizado. Entonces esto vale para todos los valores reales de lambda, pero que no sean ceros. Por eso decía, para todo lambda no nulo. Con este pequeño hecho, por ejemplo, podemos plantear un problema que es muy típico. Supongamos que p de x y es un polinomio homogéneo de grado 2, de tal modo que p en 2, 5, este valor numérico es 7, ¿no? Esto se logra para x2 y y5, y nos piden encontrar el valor del polinomio p para x6 y y15, es decir, p en 6, 15. Muy bien. Entonces, en ningún momento nos han presentado la fórmula del polinomio. Solamente sabemos que es homogéneo de grado 2 y tenemos un valor numérico. Y con esta información tenemos que lograr el valor de p en 6, 15. Bueno, ¿cómo se logra esto? Primero, vale la pena notar que 6 y 15 tienen como divisor común al 3. 6, 3 por 2, mientras que 15, 3 por 5. Ahora, estos dos tienen un divisor común que es el 3. Ese 3 lo vamos a factorizar, no olvidemos que el polinomio es homogéneo, eso es válido, pero ese 3 sale elevado a su grado. Tengamos en cuenta que el grado es 2, estamos suponiendo eso. Entonces 3 sale elevado al cuadrado y luego el polinomio p aplicará al 2 y al 5. Ahora, 3 al cuadrado es 9. Y p en 2, 5 es dato del problema, eso es 7. Y entonces tendremos que 9 por 7 es 63. 1563 es el valor del polinomio homogéneo p cuando x es 6 y y es 15. Ahí está. Entonces, hemos dado solución al problema sin conocer la estructura del polinomio, sin conocer la fórmula, simplemente recurriendo a esta pequeña propiedad que verifican los polinomios que son homogéneos, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Eso es válido para polinomios homogéneos. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente punto, que son los polinomios ordenados. Un polinomio se dice ordenado cuando el grado de sus términos o bien forman una secuencia creciente o bien una secuencia decreciente, ¿ya? Pero no ambos, o sea, los grados o deben ir aumentando o deben ir disminuyendo. Si los grados van aumentando, se dice que el polinomio está ordenado en forma creciente. Si los grados van disminuyendo, se dice que el polinomio está ordenado en forma decreciente. A continuación veamos este polinomio de dos variables. Ahora, si el polinomio tuviera una sola variable, entonces habría que estudiar el grado para esa única variable. Pero cuando tiene más de una variable, así como esta, entonces hay que estudiarlo para cada variable. Veamos entonces el grado relativo a x en el primer término. Esto es 5. En el siguiente 3, en el siguiente 2 y en el siguiente no hay x, o sea 0. Como observamos los grados 5, 3, 2, 0. Esta lista de números forma una secuencia decreciente. Disminuye, disminuye, disminuye. La cantidad en la cual disminuye no tiene que ser la misma en todos los casos. Por ejemplo, acá disminuye en 2, acá disminuye en 1, acá disminuye en 2. No es necesario que disminuya en una misma cantidad. Es indistinto. El tema es que disminuya o bien aumenta. Entonces, acá los grados van disminuyendo con respecto a x. Entonces, afirmaré, el polinomio es ordenado
en forma decreciente porque los grados van disminuyendo, pero esto con respecto a x, porque eso es con respecto al cual hemos estudiado, con respecto de x. Muy bien. Ahora estudiamos con respecto de y. No hay y, 0. Acá es 2, acá es 1 y acá es 0. De 0 a 2 aumenta, pero de 2 a 1 disminuye. Entonces está aumentando y disminuyendo, está pasando las dos cosas. Entonces el polinomio no es ordenado, porque para que sea ordenado, o bien todo aumenta o bien disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, digo, pero no es ordenado respecto de la variable y. No es ordenado respecto de y. Muy bien. Entonces, respecto de x sí lo está, pero respecto de y no es ordenado. Muy bien. Pasamos ahora al siguiente punto, que es polinomio completo. Un polinomio se dice que está completo cuando este tiene términos de grados consecutivos, incluyendo el de grado 0. Ahora, como por acá detallé, no necesariamente tiene que estar en orden. Es decir, los grados de los términos pueden estar dispersos, no hay problema. El asunto acá es que tenga grados consecutivos a partir de 0. Por ejemplo, en este polinomio, vamos a estudiarlo con respecto a x. El primer término tiene grado 3. Respecto a x, el segundo término tiene grado 0. Este otro tiene grado 1 y este otro tiene grado 2. Ahora, vamos a ver si si estos grados son consecutivos a partir de 0. En efecto, 0, 1, 2, 3. No está en orden, pero eso no es requisito, como hemos advertido. El asunto es que sean consecutivos a partir de 0, como está pasando acá. 0, 1, 2, 3. Conclusión entonces, diremos que el polinomio P es completo respecto de x. Ahora estudiemos respecto de y. Respecto de y, grado 1. Respecto de y, grado 3. Respecto de y, grado 0. Respecto de y, grado 4. ¿Tiene grados consecutivos? Como podemos observar, no hay. Está el 0, está el 1, pero no está el consecutivo, que es 2. Le falta. Entonces, respecto de y, este polinomio no es completo. Entonces diremos, pero no es completo respecto de la variable